Son las 9:25 en el Perú, 13:25 de la tarde en Italia. Nos vamos a Milán, capital de la Lombardía, que es la región más afectada de Europa y que ha dado lugar a una cuarentena que afecta a más de 12 millones de personas. Y estamos en contacto ahí con Bárbara Facchetti. Buenos días, Bárbara. Buenos días. Cuéntanos, por favor, cómo reacciona la población del norte de Italia ante estas medidas restrictivas impuestas por el gobierno central para evitar la difusión del virus. Bueno, a partir de ayer salió un decreto del gobierno que ahora las medidas son muy serias, medidas de seguridad que hay que respetar. O sea que la gente tiene que evitar desplazamientos a menos que sean necesarios por motivos de trabajo o de salud. Si la gente tiene fiebre, problemas a respirar, tiene que llamar al médico, quedarse en casa. Y están suspendidos todos los eventos organizados, culturales, ferias, eventos deportivos. Cerrados están los museos, los cines, las escuelas, las universidades. Los bares están abiertos de 6 a 18 de la tarde, bares y restaurantes, o para la gente que tiene que trabajar y necesita salir a comer. Cerrados están los gimnasios, centros deportivos, piscinas. O sea que en este momento cada uno tiene de verdad que cuidarse para protegerse a sí mismo y para proteger a los otros y para tentar de verdad para evitar que se extienda este coronavirus. Por supuesto. ¿Y diría usted que está asustada las personas o simplemente, Bárbara, han tomado con calma estas indicaciones? No, la gente ahora está asustada de verdad, porque al principio la gente estaba como que, bueno, sí, a los jóvenes no les va a pasar nada, solamente son viejos que ya tienen problemas. En este momento, al ver que los números están subiendo cada día, de un día para el otro, 1,000 casos más, la gente se está de verdad asustando y nos han dicho que nos quedemos en casa. Bueno, me imagino Bárbara, que la vida ha cambiado completamente, Bárbara. Bárbara quiere participar. Disculpa. Sí. No, gracias, Patricia, Ricardo. Bárbara, tengo una pregunta para usted. Las autoridades han informado o se hablan de qué falló, por qué explosionó este brote tan grande allí en el norte de Italia. ¿Qué hubo? ¿Qué se hizo de malo? ¿Se habla de eso? No, bueno, de eso no sabemos porque tuvimos unos primeros casos y estos casos de gente que tenía este virus y a lo mejor no se cuidó. Ese es el problema, que la gente en lugar de quedarse en su casa y protegerse y evitar el contagio, salió tipo que se fue a la montaña y el virus se está difundiendo así. Eso es el problema, que la gente no tuvo mucho sentido común. Gracias. Doctor Huerta y Bárbara, nos han mencionado muchas cosas que no funcionan, pero ¿se han celebrado misas el día de ayer en Milán y en el resto de la Lombardía? Perdón, no he entendido, no he escuchado. Si las misas han tenido lugar o han sido suspendidas también. Las iglesias, estas cosas también. O sea, los centros donde hay mucha gente están cerrados. Me han contado que, por ejemplo, se han muerto personas y que no han hecho funerales. O sea que... Claro, bueno. Increíble. Sí. Es la cuarentena, ¿no? Las Increíble restricciones porque... que pone la cuarentena. Sí. Bueno, Sí. muy bien, Bárbara. Muchas Esperemos que pase rápido este asunto y que puedas nuevamente tener una vida normal y que, por supuesto, siga bien de salud. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar con nosotros. Bueno, y antes que se... Gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Tenía una pendiente, el tema turístico. ¿Qué tan importante es el flujo de turistas chinos donde empezó y donde hay serias restricciones, Carlos? 1% del turismo, 4,5 millones que llegan al Perú, 45.000 llegan al Perú, 20.000 ya cancelaron, no van a venir, más o menos 30 millones de dólares de pérdidas económicas. Los viajes de Europa se están reduciendo, postergando, más que reduciendo, se están postergando para mayo, junio, que cambie el tema. Estados Unidos sigue normal, Latinoamérica sigue normal, por lo tanto
viajemos sin miedo. Una forma de generar endorfinas es viajar, pero viajemos a los lugares seguros, hagamos turismo interno, tenemos Semana Santa, tenemos eventos que, por favor, a las autoridades, y es muy importante, lugares que no hay síntomas de coronavirus, lo ha dicho nuestro especialista, no debemos tener temor, hay que tener cuidado, se ha repetido 20.000 veces, lavémonos las manos, tratemos de tener respeto por el otro, no hablando cerca ni escupiéndole a la cara, porque muchas veces tenemos esa mala costumbre. Y lo otro es pedirles, por favor, que esta es una actividad muy importante. La salud está primero, pero también tenemos que no llegar al alarmismo ni al pánico. Hay que tomar medidas prontas. Si uno se siente mal, 113 y tratemos de buscar. El turismo es una actividad muy importante, pero obviamente la salud es primero. Vamos a hablar después de la pausa de lo que está pasando con el 113 y algunas películas y novelas que se han puesto de moda. La peste de Camus nunca ha vendido más ejemplares. Por cierto, es una magnífica novela. Así que si es el coronavirus hace que la gente lea La peste de Camus, pues bienvenido. 9:31 minutos de la mañana. Nueve de la mañana con 37 minutos. Continuamos en ampliación de noticias, una mesa dedicada al coronavirus. Vamos a tomar contacto, hemos conversado con una colega desde Italia, ahora conversamos con nuestro representante, el embajador del Perú en Italia, el embajador Eduardo Martinetti. Embajador Martinetti, buenos días, bienvenido. Buenos días, embajador. Hola, buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cuál es la situación, embajador, de la comunidad peruana residente en Italia, donde hay una presencia importante de casos de coronavirus, hay una cuarentena, sobre todo para la región norte? Así es, tenemos un número relativamente importante de peruanos viviendo desde hace muchos años en Italia. De acuerdo al último padrón electoral, son aproximadamente 92.000 los votantes. Sin embargo, si hay que incluir pues niños y no registrados, realmente este número puede ser relativamente más grande, ¿no? Hasta el día de ayer, sin embargo, no teníamos registro de ningún connacional que hubiese adquirido el coronavirus. Lamentablemente, hoy ya tenemos información sobre el primero de ellos en la localidad de Bolsonaro, en el norte del país. Aparentemente se trata de una persona de 50 años que estaba trabajando en una localidad pues, cercana a Bolsonaro, ¿no? Bien, solamente entonces es un caso reportado oficialmente de peruano contagiado, en este caso una peruana, ¿no? Un peruano, un ciudadano peruano. Lamentablemente, tenemos que ponernos en la posición de que no podemos ser tan optimistas como hasta ahora, porque cuando se presente el primer caso, lo más probable es que haya algunos otros contagios en el entorno familiar o en el entorno social. Y entonces es probable que en los próximos días aparezcan nuevos casos. Más casos de peruanos. ¿Qué tipo de contacto mantienen los peruanos enfermos, embajador? ¿Cómo está? Buenos días. Con la embajada y si es que... contacto? Pero no. Sí, ¿qué tipo de contacto van a mantener? Y si sabe usted el estado de salud, más allá de que la persona tenga coronavirus, tiene un problema serio, más bien lo tiene suave. ¿Ha logrado hablar ese tipo de comunicación? Sí, en realidad es nuestro consulado en Milán el que ha recibido la información. Nuestros consulados, tenemos la fortuna de tener 5 consulados en Italia. Ya, eso es bueno. Y en la zona norte está pues muy bien cubierto porque tenemos en Turín, en Milán, en Florencia y en Génova, que es justamente toda la zona norte donde está el mayor contagio. Nuestros consulados han estado difundiendo toda la información sobre las medidas de prevención, recomendaciones de todo tipo a través de las redes sociales, y este es un medio que pues ha venido funcionando muy bien en el pasado para las convocatorias a elecciones y para los anuncios que fueran de interés para los peruanos. Sin embargo, como es lógico, no todos acceden a esta información, no todos siguen a Facebook o las otras redes, ¿no? La información que hay sobre este ciudadano es que está internado, que está en cuidados intensivos,
pero no tenemos, de acuerdo a las normas de privacidad en Italia, la posibilidad de dar el nombre. Muy bien. Evidentemente el consulado tiene los datos y estará tomando contacto con la familia ya, ¿no? ¿Y las actividades de la embajada y de nuestros consulados se han visto afectadas, señor embajador, por esta situación? No, los consulados están todavía funcionando felizmente con normalidad. En algún caso, alguno de los contratados locales, del personal local, que tiene niños pequeños o que debe transportarse en medios masivos, ha sido licenciado por cuestiones de precaución, de prevención, pero la mayor parte del personal sigue trabajando y los consulados siguen laborando en el mismo horario. Se está pidiendo por las redes sociales que en atención a las recomendaciones sanitarias, los peruanos no vayan al consulado a no ser que tengan un trámite urgente, impostergable, y que si tienen que ir al consulado vayan solos, no vayan acompañados de familiares, hijos pequeños. Estas y algunas otras recomendaciones prácticas para evitar pues el contagio, ¿no? Claro, de hecho, sí. Embajador Martinetti, ¿y qué se recomienda a los peruanos que en estas circunstancias quieren venir a su país natal de la misma manera que a los italianos, habida cuenta de que es un país donde hay más de 7.000 casos? ¿Cuál es la recomendación que se hace en estas circunstancias a quienes quieran venir de Italia al Perú? Fíjese, yo diría que la recomendación es abstenerse por el momento, a no ser que sea de absoluta necesidad. En primer lugar, porque aquí la recomendación fundamental es que nos aislemos. En la medida de lo posible, la vida nuestra aquí en Roma, donde el nivel de contagio todavía no es, a Dios gracias, alto, tan alto como en el resto del país, los restaurantes pues funcionan en horario restringido, no hay cines, no hay teatros, no hay casas de juego, no hay bares, en fin, todo está cerrado, los centros comerciales no van a atender los fines de semana ni los feriados, entonces la medida más, la mejor medida que podemos tomar es el contacto social. Y eso supone que la gente trabaja y se va a su casa y permanece en la casa hasta el día siguiente. Entonces, tomar un medio de transporte con otros, no sé, 200, 300 pasajeros durante 18 horas con el intercambio de aviones en Madrid o en Ámsterdam, es una cuestión complicada, ¿no? Ahora, los peruanos somos así, o sea, tenemos la boda de la hermana la próxima semana y vamos a hacer lo posible para llegar, ¿no? Pero yo creo que la recomendación aquí es tomar esto con seriedad, ¿no? Embajador, porque en realidad está fuera de control un poquito el caso del contagio en Italia, sí. Sí, habla el doctor Huerta, embajador, muy buenos días. Quisiera hacerle la misma pregunta que le hice a nuestra invitada anterior, que también estaba en Italia, y la razón de hacer la misma pregunta es porque en el Perú estamos recién empezando. Ustedes en Italia están ya mucho más adelantados en lo que es esta epidemia. En las lecturas que usted ha hecho en los diarios o en los programas de televisión de análisis que se hacen, ¿se ha logrado decir qué se hizo mal? ¿Por qué explotó el brote tan grande en el norte de Italia? Obviamente para que nosotros no cometamos el mismo error. Es difícil saber, doctor, porque en realidad se dice que no se llegó a conocer el caso cero, ¿no? Que probablemente el contagio estaba ya un poco difundido para el momento en que apareció, que se registró el primer caso, ¿no? Ahora, lo que nosotros todos pensábamos que iba a funcionar muy bien es que las informaciones, la transparencia oficial para dar a conocer la situación en las primeras semanas era óptima. En segundo lugar, estamos hablando de un país con un gran desarrollo institucional. En Italia las instituciones funcionan y entre ellas el sistema sanitario, el sistema hospitalario es de primer nivel. Y entonces todo esto nos deja un poco que pensar, porque las medidas preventivas debieron haber dado resultado
acompañadas desde luego de las primeras medidas de contención. Sin embargo, no fueron suficientes. Probablemente en algunos casos han entrado a contagiar a personas mayores. El promedio de las personas que han fallecido aparentemente... Se ha hablado de que en algún momento no se hicieron los cercos necesarios, no se hicieron la prohibición de espectáculos al comienzo, que se lo tomó un poco a la ligera. Sí, pues la verdad es que cada vez que aparece uno de estos virus aprendemos algo, ¿no? A mí me tocó estar en Arabia Saudita con el MERS, y el MERS en los primeros 2 años la incidencia de la mortalidad era de 35%. Correcto. Y los primeros que morían eran los médicos. Y entonces, en cada una de estas situaciones hay que aprender, y hay que aprender rápido. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos un mes de ventaja con relación a Italia. Exacto. ¿No? Por eso que en el Perú recién estamos empezando, tenemos 2 casos cero, uno en Arequipa, uno en Lima, y por eso que quisiéramos saber ese tipo de cosas para no cometer los mismos errores y que no tengamos un brote grande en nuestra patria. Así es. El tema de los colegios, de los escolares, es importante. Creo que si se pueden adoptar medidas de contención a tiempo, evidentemente van a evitar la propagación, ¿no? Cada país también tiene sus propias realidades culturales, ¿no? Yo recuerdo en la época del cólera en Lima, yo trabajé en el tema desde la Cancillería, y lo que vimos es cómo se expandió rápidamente desde el Callao, por ejemplo, a Cajamarca. Y en Cajamarca me parece que hubo un número relativamente grande de contagiados muy rápidamente, y esto fue a partir de un funeral. Es decir, alguien que fue del Callao a Cajamarca y contagió a toda la familia en medio pueblo. Entonces, el tema de la información, transmitir la información, que la gente se lo tome en serio, que vean que cada quien tiene una responsabilidad, y que el gobierno pues seguramente irá tomando las medidas de contención tan rápido como pueda, ¿no? Y yo creo, Patricia, Ricardo, Fernando y los invitados también, y a nuestros oyentes, que al comienzo de estas cosas a veces uno tiene tendencia a decir, caramba, qué exagerado, ¿por qué se hace? Y después de repente, caramba, ese tipo de cosas exageradas, entre comillas, al comienzo, fueron las que evitaron los brotes grandes, y eso lo que ha sucedido en Italia, en donde hay 3 países que tienen más de 7,000 casos en el mundo: Corea del Sur, Italia e Irán. Algo pasó en esos 3 países que permitieron que se produzca un brote tan grande, embajador. Muchísimas gracias. Así es. Embajador, muchísimas gracias. Vamos a, por supuesto, mantener contacto con usted más adelante. Italia es uno de los países más afectados. Regresamos al Perú, son las 9:49. Fernando, Patricia, tomamos contacto con el profesor Lucio Castro Chipana, es el secretario general del SUTEP, que ha propuesto que el Ministerio de Educación evalúe la decisión de pronto retrasar el inicio de clases. Profesor Castro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Es cierto, en la última Asamblea Nacional de Delegados, un tema que ha sido motivo de discusión es justamente la situación del coronavirus, y de qué manera los maestros y de qué manera los alumnos pueden resultar unos participantes de la solución del problema, o en todo caso mitigación, y otros afectados. Y el acuerdo ha sido de sugerir, plantear al Ministerio de Educación que evalúe justamente qué colegios son los que tienen precariedad en el tema de la salubridad, de la infraestructura. Y allí hemos tenido en cuenta cifras que no son de ustedes, sino que son de conocimiento público y que preocupan. Por ejemplo, si el Ministerio, a través de PRONIEC, te dice que son 100.000 millones de déficit en infraestructura, y parte de la infraestructura es el tema sanitario, si los estudios te indican de que el 50% de las instituciones educativas no tienen agua, desagüe, entonces definitivamente tenemos que preocuparnos, y nosotros consideramos que es el Ministerio que debe evaluar qué instituciones tienen esta precariedad, generar las condiciones mínimas de salubridad a efecto de salvaguardar la integridad, la vida, la salud de los alumnos principalmente, y asegurar pues que se otorguen y se generen condiciones mínimas, ¿no? Sí. El mismo doctor Huerta señalaba, hacía una pregunta o reflexión, y señalaba, si un profesor le dice al alumno que la mejor manera de prevenir el virus es
mediante el agua, mediante... Jabón, agua y jabón, lavarse las manos. Jabón, desinfectante. Si no hay, problema. Y sabe que no hay, y eso ocurre en muchas instituciones del país. Nosotros hemos encargado... Sí, profesor Castro, un momentito, por favor, para ver, no tenemos un representante ahora mismo del Ministerio de Educación, pero sí uno del Ministerio de Salud, ¿qué le puede responder al SUTEP en esta propuesta? Doctor Saco. Lo que consideramos es que en este momento los maestros son unos principales aliados en toda la llegada a los niños, y ahí tenemos que tener información clara. Y ahí creo que ustedes conocen que los trabajadores de salud en todos los territorios se articulan, y en este momento se va a enfatizar toda la información acerca del coronavirus. Y en este momento todavía esto no está en el análisis, la discusión acerca de lo que se plantea, sino estamos en una etapa inicial en la cual tenemos que tener todos los cuidados del caso y para evitar que el cerco tenga efectos positivos. Entonces yo diría que esto todavía no está en discusión. Muy bien, es importantísimo la noción de cerco, que es una vez identificado un caso, ir haciendo una especie de árbol genealógico de la enfermedad, ¿no es cierto? Y ahí los maestros son claves. Los maestros, si el inicio se da del año escolar, van a poder detectar, van a poder hacer las recomendaciones. Lo que están planteando ellos es que no comience el 16 justamente, y supongo que se requerirá la opinión de su Ministerio de Salud. No, para ese tipo de medidas hay, claro, una serie de análisis, hasta protocolos a nivel mundial, que en este momento, aún dada la situación de concentración específica de estos casos, no está en discusión. Importante, de todas maneras, la preocupación de los profesores. Profesor Lucio Castro, ¿ustedes van a tener alguna reunión con las autoridades del Ministerio de Educación? La estamos solicitando, y nosotros hemos planteado la suspensión del inicio de clase en todo el país. Hemos planteado en aquellas instituciones que justamente no tengan condiciones mínimas de salubridad. O por lo menos, si es que no haya una suspensión de clases, que haya una situación de paliar, buscar una manera de llevar, no sé, una baños portátiles acelerada a los docentes, a efecto de contribuir de mejor forma a establecer ese cerco o la mitigación en los casos que eso suceda. Muy bien. Pero los maestros somos parte de la solución del problema, queremos contribuir en no generar la alarma, al contrario, asegurar que todos tengan los cuidados máximos, pero decimos al gobierno, decimos al Ministerio de Educación que tenga mucho cuidado y actúe con mucha objetividad, porque al decir el 16 comienza la clase sí así, sin tener en cuenta esas condiciones de seguridad en muchos colegios del país, va a ser un problema. Nos quedó claro, nos parece responsable el pedido, señor Castro, profesor Castro, sobre que se evalúe bien aquellos colegios, que se comunique, pues, y que se busque o suspender las clases, que no parece la mejor medida, o buscar que empiecen con agua limpia para poder lavarse las manos. Gabriel Vela, desde el Cusco, antes de despedir a nuestros invitados con unas últimas palabras. Gabriel, te escuchamos. Muy buenos días. En directo, nuevamente RPP está comprobando que los baños de los hospitales, tanto de contingencia como el regional en Cusco, se encuentran en pésimas condiciones. En Gamos hemos notado que no hay jabón líquido ni papel higiénico. Por ejemplo, el baño de mujeres del hospital de contingencia no tiene puerta, y en la puerta de emergencia hay una camilla que está totalmente sucia y abandonada. En los baños del hospital regional la situación es peor, pues los pacientes tienen que convivir con el baño totalmente sucio, convirtiéndose en un foco infeccioso. Con respecto al caso sospechoso del nuevo coronavirus en un ciudadano colombiano, hoy en la tarde se estará enviando las pruebas, cuyos resultados se sabrá a más tardar el día miércoles, según refirió el director del hospital de contingencia Calderruna, Grimaldo Gutiérrez. Ya las autoridades en estos instantes se están reuniendo con los directores de hospitales y gerentes de las clínicas. Ellos sostendrán una reunión para unir esfuerzos y tomar acciones contra el nuevo coronavirus. Desde Cusco, directo en directo, RPP Noticias. Gabriel, esos son los problemas que hay que resolver ya. De esta semana no debería pasar ningún solo hospital debería estar sucio o sin baños habilitados. Qué doloroso, Patricia. Escuchar una intervención final de nuestros invitados. Sí, empezamos por el doctor Huerta, que estamos escuchando su vocecita. Sí, gracias. Decía qué doloroso escuchar este tipo de cosas, Patricia. Baños sucios en un hospital en nuestro país. Bueno, a nuestros oyentes decirles que hay que guardar la calma. Recién estamos empezando esto, ya los casos están identificados. Lo que tenemos que hacer es ejercer nuestra responsabilidad personal. Muy bien, aprender doctor. A toser y estornudar en público. Si estamos enfermos, no salir de la casa, lavarnos las manos frecuentemente y estar atentos a noticias basadas en evidencias como la que ofrecemos aquí en RPP Noticias, y ya el resto es confiar en las autoridades del ministerio para que hagan su trabajo bien. Tal vez, doctor, en los colegios cada cierto rato que los chicos se paren y se vayan a lavar las manos, pues, ¿no? Casi como ahí, no sé, un rato para salir al recreo, ¿no? La hora de la lavada de manos, salir a lavarse todas las manos, ¿no?
Sería bueno, sería bueno. Pero hablando, ya sé que vamos a terminar, pero al señor Saco Alexander, una preguntita. Los desechos de las familias que están en cuarentena, ¿verdad? Sus papeles higiénicos y eso, ¿los están manipulando ustedes, los del ministerio, o ellos lo están botando al basurero general? Entiendo que está en el basurero general, pero habría que tener una priorización en ese campo y ahí hay que coordinar, doctor Huerta, con los municipios también, ¿no? Para establecer la llegada. Esto es del MINSA, Alexander, esto es del MINSA. Si el MINSA los ha puesto en cuarentena, el MINSA dice, señores, ve aquí, les voy a dar una bolsa de plástico rojas. Sí, en una coordinación creo que es una excelente recomendación que tomamos en cuenta de inmediato. Muy bien. Muy bien, y rapidito, nos decías, el señor Canales, ¿cuánta plata se está perdiendo por el turismo? Y acá hubo una apreciación interesante. ¿Cuánto se calcula de pérdidas de dinero en turismo por el coronavirus? En el mundo, ya más o menos las cifras están establecidas por la OMT, por la Asociación de Aerolíneas, más o menos unos 200.000 millones de dólares, que es lo que hasta el mes de junio se está programando que es la pérdida. Cancelación de aerolíneas, cancelación de hoteles, cancelación de consumos en restaurantes, el movimiento turístico cayó. China, para dar un ejemplo, solamente mueve en la economía mundial más de 300.000 millones de dólares y se ha paralizado y se va a seguir paralizando posiblemente hasta el mes de octubre, noviembre. ¿Y en el Perú? En el Perú calculamos que solamente mercado chino, 30 millones de dólares, postergaciones que se vienen dando, más o menos otros 30 millones de dólares, pero todavía tenemos, digamos, 7 personas contaminadas que provienen de 2 personas importadas que han traído la enfermedad. No entremos en pánico. A mí me preocupa mucho cuando tenemos 2 mensajes, ¿no? O sea, no hay que entrar en pánico, pero sin embargo no hay que, hay que meterse en la casa, no salir, no hay que viajar, cuando la OMS, la Organización Mundial de Salud, está diciendo no a la discriminación y no a reducir los viajes. Tengan cuidado para viajar. Eso es lo que se Nos señala. gustaba la reflexión, y acá apelamos al economista Eduardo Morón, que qué mal entendemos a veces las cosas. Ese dinero que estamos perdiendo, ¿qué hubiera pasado en el mundo si se hubiera invertido en sistemas de salud más eficientes? Ese es un súper buen punto, Pati, pero además yo quisiera un poco contradecirlo a Carlos, porque en realidad mientras más fuerte sea nuestra atención ahora, ese impacto va a ser mucho menor. Entonces, no descuidemos, digamos, el tener, digamos, la parte de esos cercos en estos primeros casos, porque eso nos va a permitir no perder esos recursos. Que no se dispare, que no sea mucho más grande. La prevención, nosotros no es que estemos en contra, ojo, ¿eh? No, o sea, no hablemos sino que digamos, no entremos en pánico y no tengamos a viajar. El mundo no se puede paralizar y acá tenemos que tener medidas de prevención, pero tampoco el mensaje de decir quédense en su casa, no salgan. No estoy diciendo cuando, ya quedó claro. Muy bien. Sí. Pero el impacto económico que se ha mencionado, como se decía, si esto invirtiéramos la 10ª parte de lo que se ha perdido ya en el mundo en sistema de salud, tendríamos sistema de salud mucho mejor. Al final, invertir en salud siempre es mejorar la vida de la gente. Me gustaría que el doctor Olortegui nos ayude a explicarle a los adultos mayores, porque él trabaja en el INCOR, que son personas que tienden a ir con mucha frecuencia a los hospitales y a los centros de salud. No es el mejor momento. No es el mejor momento, definitivamente, ¿no? Deben de ir de acuerdo a la necesidad y, sobre todo, obviamente que cuando hay una enfermedad acompañante de fondo, es más riesgoso que el coronavirus le cause un cuadro grave si es que no está compensando su cuadro de fondo, ¿no? Una persona que compensa su cuadro de fondo evidentemente va a afrontar mejor la infección por el coronavirus y en general cualquier infección, ¿no? Y yo quería aprovechar también para desmitificar el uso de las mascarillas, que es algo que se está tocando mucho, ¿no? Y todo a partir de una experiencia. Cuando se dio la epidemia de influenza H1N1, lo que se vio es que los trabajadores de salud se protegían con mascarillas, pero igual se infectaban. ¿Por qué pasaba eso? Porque se quitaban la mascarilla, tocaban la superficie contaminada, no se lavaban las manos y finalmente se llevaban la mano a la boca, a la nariz y terminaban contagiándose. Por eso es que lavarse y trasladar experiencias cotidianas, ¿no? Muchas veces cuando alguien está resfriado dice, no me saludes porque te voy a contagiar mi resfrío, mi gripe. Bueno, es igual para el coronavirus. Si estoy mal, igualito. Si quiero evitar una influenza, voy a evitar
un coronavirus. Sí, ¿no? El saludo oriental nos puede hacer muy felices en ese momento. Mantengámonos bien informados. Esta cobertura especial, Patricia Fernando, continúa en unos minutos en Encendidos. Solo una última acotación rapidita. No puede ser que más de la mitad de las llamadas al 113 sean bromas o sean por fastidiar. Existen sistemas de detección de números de teléfono. A ver, por favor, si esta vez ponemos en práctica el hecho de que cada graciosito le llegue una multa de esas que te ponen cuando... se cancela esa línea también. De esas que te ponen cuando vas más de 60 kilómetros por hora por la costa, ¿verdad? A ver, pues, ¿no? Ya, y la verdad, señoras, ese es el número al que llamar para emergencias en el tema de coronavirus. Si usted tiene un hijo haciendo esa gracia... que le salga cara. Sí, enciérralo en su casa, enciérralo en el cuarto sin teléfono, sin celular, sin nada. Cuarentena. Así es, cuarentena tecnológica. 10:01 de la mañana los dejamos en Encendidos, como decía Ricardo. Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo. Gracias a todos nuestros acompañantes. Muy buenos días. Muy buenos días.